Jeremías capítulo 9, el versículo 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. ¿Sí? Hay algo aquí que es importante y de pronto algunos de ustedes ya lo han estudiado, algunos de nosotros ya lo hemos estudiado. La Biblia dice que si alguno ha de alabarse, es decir, si alguno se ha de sentir orgulloso por algo que pueda hacer, es ¿en qué? Dos cosas importantes: en entender a Dios y ¿cuál es la otra? Conocer a Dios. ¿Sí? Detrás de esto podemos ver que Dios quiere que nosotros lo entendamos y que Dios quiere que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado. Es decir, Dios no es un Dios de lo secreto allá todo tapado, porque de otra forma no tendríamos la Biblia, ¿cierto? Sino que Dios es un Dios abierto que quiere y anhela que su pueblo primero lo entienda y luego ¿qué tiene que hacer? Conocerlo, ¿cierto? Son dos cosas importantes. Antes de esto habla de la valentía, de la sabiduría, bueno, pero Él lo que realmente quiere es que lo entendamos y que lo conozcamos. ¿Qué es lo que debemos entender y conocer según esto? Según este verso, ¿qué dice? ¿Qué es lo que debemos entender y conocer? Si quiere vuelva a leerlo, no hay problema. Dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que ¿qué? Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que Él es Dios, no hay otro Dios aparte de Él. ¿Sí? Por eso a Moisés, allá en el monte, le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque ¿qué? Solo yo soy Dios, ¿cierto? Y le prohíbe hacerse imagen de las cosas que están arriba en el cielo, en la tierra, que no vaya a adorar ninguna otra cosa, porque Él es Dios. ¿Cómo se presenta Dios delante de Moisés cuando lo va a mandar delante de Faraón? ¿Sí? Moisés le dice: ¿y quién digo que me envió? ¿Qué dice Dios? Yo soy, no hay otro. Él es Dios. Y lo que Él quiere es que ustedes y yo lo entendamos y lo conozcamos. Y hoy vamos a profundizar en eso. Hoy vamos a profundizar un poquito en qué es entender a Dios y qué es conocer a Dios. Porque ustedes me entienden, ¿cierto? Todos aquí me entienden, ¿verdad? Porque desde niños hablamos español, o creemos que hablamos español, ¿sí? Porque luego cuando empezamos a ver ortografía y gramática y ese tipo de cosas, que el pretérito indefinido, que el pluscuamperfecto y que todas esas cosas, empezamos a entender que como que no hablamos bien español, pero hablamos español, nos entendemos, ¿cierto? But if I start preaching in this language, how many of you can understand anything that I'm saying? If you understand, please raise up your hand. Now wave your hand in the air and start smiling. Now you can be a king or a queen. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos pudieron entender? 3, 4. ¿Por qué me entendieron ellos? Porque estábamos hablando el mismo idioma, ¿cierto? Porque entienden el idioma que estoy hablando. Ahora, eso es lo que sucede con Dios. Cuando Él dice: quiero que me entiendan, es porque nosotros no hablamos el mismo idioma que Dios habla. Por eso es que no entendemos a Dios. Por eso el hombre no entiende a Dios, porque Dios le habla, pero no le entiende, porque no es el mismo idioma. Estamos desconectados de Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron en el huerto? Dios los saca del huerto, ¿cierto? Y en ese momento la relación entre Dios y el hombre, ¿qué pasa? Se rompe, muere, ¿cierto? Y hemos entendido que muerte es ¿qué? Separación, se separaron de Dios. Como ellos se separaron de Dios, todos los que nacieron después de Adán y Eva, bueno, todos los que nacieron después de Caín y Abel, más bien, porque Adán y Eva no nacieron, ¿sí? Fueron formados. Pero todos los que nacimos después de Caín y Abel, ¿dónde estamos nosotros? Separados de Dios. Y como estamos separados de Dios, no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Por eso Dios se afana, créamelo, se afana en que su pueblo le entienda. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios que Él descendía sobre el pueblo, que se veía una nube o que sonaban truenos? Porque Dios quería que el pueblo lo oyera, que lo entendiera, ¿sí?
Y nosotros necesitamos entender a Dios. Es como la persona que habla inglés o japonés o francés. Algunos entenderán, pero no todos. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos sido ejercitados en ese idioma, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todos nosotros hubiéramos estudiado en colegio bilingüe? Entonces, si yo hablara en inglés, ¿qué pasaría? Todos nos entendemos porque hemos sido ejercitados en otro idioma, o bueno, por lo menos en el inglés, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos nuestra vida cristiana hace meses o tal vez un par de años, necesitamos ejercitarnos en el idioma espiritual, en el idioma que habla Dios, en el Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos. ¿Sabe por qué? Porque podemos hablar y cantar y alabar y decir Dios te bendiga y decir gloria a Dios y decir muchas cosas espirituales, entre comillas, pero realmente no las entendemos. Entender es asumir, ¿sí? Es asumir esa condición. Es entender, quiere decir que yo asumo lo que estoy oyendo. Por ejemplo, si yo le digo a un niño o a cualquier persona, digo por favor apague la luz, ¿sí? Esa persona me entiende porque asume la orden, ¿cierto? Entiende la orden y apaga la luz o encienda la luz, cualquiera de esas, o cualquier otra cosa que podamos decir. Dios dice: esto es lo que yo quiero, entiéndanme, pero para entenderlo necesitamos ser ejercitados en el idioma espiritual. Los apóstoles, que no eran apóstoles en ese momento, estuvieron con el Señor Jesús, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años estuvieron con Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Hablando de hijos, pues Dios es Padre y feliz día a todos los padres. Obviamente feliz día a Dios, nuestro papá principal, el mejor y más buen padre que podamos tener. Pero todos los papás, buen día, cierro paréntesis. Estuvieron 3 años con Jesús, el Hijo de Dios. 3 años, ¿sí? Al final de esos 3 años, díganme, usted mismo puede evaluar la situación si lo conoce, y si no, le invito a leer los evangelios. ¿Cuántos de esos apóstoles realmente habían entendido a Jesús? ¿Cuántos? La palabra de Dios dice que cuando vinieron por Jesús, después de haber orado en el Getsemaní y haber sudado como gotas de sangre, ¿cierto? ¿Cuántos de esos apóstoles quedaron con él? Ninguno. Lo vinieron a apresar y todos salieron despavoridos corriendo. Ninguno se quedó con Jesús. Él estuvo 3 años. 3 años en los cuales ellos pudieron haber visto cómo llegaba la multitud de personas a rodearlo, a oír la sabiduría que había en él. Porque la misma Biblia dice que la gente lo oía porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces era una forma nueva de enseñar, tal vez. Ellos pudieron haber visto durante esos 3 años muchos milagros, muchos. Más de los que la Biblia puede contar, ¿sí? Porque algún escritor cristiano dijo: si se hubiera narrado exactamente cada uno de los milagros que hizo Jesús, no alcanzarían los libros de la época. Así que ellos pudieron ver por lo menos lo que nos narra la Biblia, ¿cierto? Que sanó al ciego, que sanó al cojo, que liberó al endemoniado, que resucitó al muerto. Eso lo podemos ver. Y ellos lo vieron. Durante 3 años estuvieron con Jesús. Pudieron ver cuántas veces multiplicó unos panes y unos peces, cuántas veces calmó la tempestad. 3 años. Pero al final de su ministerio en la tierra, del tiempo que Jesús iba a estar en la tierra, cuando vinieron a apresarlo a él, ¿cierto? No quedó ninguno. ¿Saben por qué no quedó ninguno? Porque no le entendieron. No entendieron el mensaje, no entendieron la voz del Espíritu. Por eso es que cuando Jesús muere, resucita, ¿cierto? Los apóstoles se van a un lugar que ellos mismos llaman, o que la Biblia llama como el aposento alto, ¿sí? De pronto era el último piso de una casa, o era una casa allá en la cima, en una colina, no sabemos, pero era el aposento alto. ¿Y qué hicieron los apóstoles en ese aposento alto? ¿Usted lo recuerda? Empezaron a orar. No podían hacer nada más de lo que Jesús les había enseñado. ¿Por qué se fueron a orar? Porque Jesús oraba constantemente. La Biblia lo enseña. En unas 2 o 3 ocasiones lo describe, pero no quiere decir que Jesús solamente hubiera orado 2 o 3 veces. Era una costumbre de Jesús ir de madrugada, cuando todavía era oscuro, a un lugar apartado. Si usted lo puede leer, dice: iba a un lugar apartado a orar. Y eso fue lo que aprendieron los apóstoles. Dijeron: pues hagamos lo que Jesús hacía, ¿sí? Ellos no podían sanar,
Bueno, podían, pero no creían que podían hacerlo. Ellos no podían, podían liberar, pero liberar endemoniados, pero no lo sabían, no lo habían asumido, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que podían hacer? Irse a orar. Y se fueron a orar. Y empezaron a orar y estuvieron orando. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvieron orando, pero muy seguramente fue un tiempo considerable. Hasta el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego y empezaron a hablar en el Espíritu. Empezaron a entender el idioma del Espíritu. Empezaron a hablar el mismo idioma que Jesús estaba hablando, el mismo idioma que habla el Padre. Por eso es que Pedro, el que lo negó, sale de ese lugar y da una cátedra a los judíos y les dice: no estamos borrachos, esto es lo que había hablado Jesucristo. Y empieza a dar su discurso y hace que en ese discurso, o a través de ese discurso, se conviertan del judaísmo al cristianismo, si lo podemos llamar así, al menos 3,000 personas, al menos, porque ya él había entendido. Cuando viene el Espíritu Santo sobre él, entiende todo lo que Jesús les había estado hablando durante 3 años y dice: claro, esto es lo que tenía que haber pasado, porque Dios quiere que lo entendamos. Pero el que no lo quiere entender somos nosotros mismos. Nosotros no queremos entender a Dios. ¿Por qué no queremos entender a Dios? Porque estamos separados. Queremos solamente las bendiciones de Dios, pero no queremos todo lo que conlleva la bendición, ¿cierto? Vivir, como lo decía el pastor Jorge aquí. ¿Por qué era que Job había sido bendecido? Pues porque era un varón, ¿cómo? Dice, apartado del mal, ¿cierto? Era un varón justo, es decir, que a cada cual le daba el pago que merecía. Nosotros no queremos asumir eso porque demanda esfuerzo de nuestra parte, y al hombre generalmente le gusta la ley del menor esfuerzo. Eso es lo que más nos gusta. Por eso que la gente busca un puesto en el gobierno, ¿cierto? De senador o de representante a la Cámara. Es la ley del menor esfuerzo. Me pagan 20 millones por ir a trabajar 2 días a la semana, si es que va. Vacaciones a fin de año, vacaciones a mitad de año, le dan un carro o 2 o 3, ¿cierto? Lo llevan y lo traen, le pagan sus tickets. La ley del menor esfuerzo. Por eso la gente quiere eso. Por eso es que hay loterías, ¿sí? Como el baloto, como el chance, como la lotería de Boyacá o de Cundinamarca, la que sea, y la gente compra el tiquete. ¿Por qué? Porque para él es más fácil comprar un tiquete de lotería y ganarse 300 millones que tal vez trabajar por ganarse esos 300 millones, ¿sí? Entonces es la ley del menor esfuerzo. Por eso es que a nosotros no nos gusta comprometernos con Dios o con la iglesia. No nos gusta. Vamos a la iglesia uno que otro fin de semana y se acabó, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, y aún así queremos entender a Dios, o creemos entender a Dios. Quiero que vaya conmigo por favor a Romanos. Romanos, el capítulo 8, el versículo 26 dice, mire lo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Mire que ese Espíritu está con E mayúscula. Si en su Biblia no está con E mayúscula, devuélvala. E mayúscula, ¿sí? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Porque él la va a describir. Miren nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. ¿Qué pasa? No lo saben. Esa es nuestra debilidad. No sabemos pedir. ¿Por qué no sabemos pedir? Porque simplemente no sabemos el idioma. No lo conocemos. No lo entendemos. Como no entendemos el idioma, no sabemos pedir, ¿cierto? Ahí dice, bueno, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que son las lenguas del Espíritu que usted y yo podemos llegar a hablar en algún momento, ¿sí? El hecho de que usted no hable lenguas del Espíritu no quiere decir que no tenga el Espíritu o lo que sea, porque hay muchas manifestaciones del poder de Dios y del Espíritu Santo. Pero, aunque usted no hable en lenguas, el Espíritu Santo intercede por usted. Él intercede por usted. ¿Sabe cómo dice ahí? A veces dice gemidos indecibles, ¿cierto? El Espíritu Santo puede interceder por usted aun cuando usted se queda callado. No sé si usted lo ha tenido, esos momentos de oración en los cuales nosotros no tenemos nada que decir. No podemos decir nada porque nada que digamos sería suficiente. Ni suficiente amor, ni suficiente gratitud, ¿cierto? Y lo mejor es a veces quedarse callado. O a veces empezar a cantar o levantar las manos, porque no podemos hacer nada más allá de eso, simplemente porque las palabras no alcanzan. En ese momento,
cuando usted se rinde, cuando usted reconoce que nada de lo que usted diga o haga puede ser suficiente para agradecer o para demostrar agradecimiento a Dios, es cuando el Espíritu Santo interviene y empieza a interceder con gemidos indecibles, es decir, que no se pueden decir, algo que usted no puede pronunciar. Y ahí es cuando empieza a haber realmente comunión con Dios, entendimiento con Dios. Es cuando usted llega desesperado porque está agobiado de las deudas o de los problemas, se pone de rodillas con lágrimas en sus ojos tal vez a decirle a Dios por qué pasa esto, y llora delante de Dios y se queja, y en un momento se queda callado y empieza a sentir paz y empieza a sentir que una carga se le quita de encima. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo intercediendo por usted, algo que usted ya no podía hacer, porque usted no entiende el idioma, no ha sido ejercitado en entender el idioma del Espíritu. Y no hemos sido ejercitados en entender el idioma simplemente porque a nosotros no nos interesa. No nos interesa. Simplemente nos gustan los versículos que dice pedid y se os dará, ¿cierto? Llamad y se os abrirá. Oh, qué versículo tan hermoso, ¿sí? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado. Oh, qué versículo tan hermoso. Ese es el que me gusta a mí. Pero no nos gusta a nosotros ese versículo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Cierto? Jesús mismo lo decía. ¿Por qué pasa eso? Porque simplemente nosotros no entendemos el idioma, no sabemos hablar. El apóstol Pablo dice en Corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando crecí y fui hombre, dejé lo que era de niño. Algunos no lo han dejado todavía, y por eso no entienden a Dios, ni entienden lo que quiere decir la palabra de Dios, ¿sí? No sé cuántos han visto ese video que está rondando en YouTube, que le dice la mamá a la niña: la P con la E, la P con la E, pero así toda brava, y la niña: P, la L con la O, la L con la O, y la niña: lo, la T con la A, la T con la A, ¿qué dice? Ta, ¿y ahora qué dice? ¿Tomate? ¿No lo han visto? Es muy chistoso, sí. Dice pelota, pero la niña dice tomate, claro, porque la niña no está entendiendo lo que está diciendo, ¿sí? Algunos de nosotros somos así, créamelo. Le dice uno y le muestra en la Biblia lo que quiere decir la Biblia, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia aquí? Y entonces uno le muestra al discípulo y le lee, y el discípulo no lo entiende, no lo comprende. ¿Sabe por qué no lo comprende? Primero, por nuestra condición de separación, estamos lejos de Dios. Segundo, no le interesa. No le interesa, no muestra interés, porque Él no quiere eso, Él quiere lo fácil, ¿sí? En eso es que hemos sido ejercitados nosotros, en la ley del menor esfuerzo. No dejamos que el niño haga, que el niño se esfuerce por alcanzar cosas, sino todos se lo alcanzamos, todos se lo damos, todos, ¿sí? Por eso es que hay niños que llegan a los 5, tal vez 6 años y no hablan bien. ¿Por qué? Porque no necesitan hablar bien, simplemente no necesitan hablar bien porque el papá le entiende el balbuceo al niño, ¿sí? Ay, sí, tan lindo, toma el tete. ¿Dijo eso? Pues sí. ¿Y usted le entiende? Yo no entendí nada, ¿sí? ¿Sabe cuándo el niño empieza a desarrollar el lenguaje? Cuando va a estudiar y se da cuenta que los otros compañeritos balbucean igual que él y se tiene que dar a entender. Entonces empieza a mejorar su lenguaje, porque la profesora no le va a entender el balbuceo que le entiende el papá. Ahí va a tener que empezar a esforzarse, ¿cierto? Pero empezamos a educar a nuestros niños con la ley del menor esfuerzo. No los dejamos. Simplemente el niño medio balbucea y medio dice tete y tete, y medio dice sueño y a dormir, o alce, y entonces uno lo alza. Pero nosotros, ustedes y yo, necesitamos ser ejercitados en el lenguaje espiritual, en cómo entender a Dios, ¿sí? Y hay algo que dice la Biblia, si lo quiere buscar, lo puede buscar, está en Santiago 3. Y es que nuestra lengua es un animal indomable. La Biblia dice, o Santiago ahí, el libro de Santiago que está un poquito más adelante de Romanos, dice que nuestra lengua está llena de veneno mortal. La de todos, ¿sí? Porque algunos dirán: no, es que mi suegra tiene una lengüita, que lo he oído. No la mía, no la mía, no la mía. Yo hablo de lo que he oído. Pero ahí está escrito, la lengua está llena, nuestra lengua, la de todos, de veneno mortal. ¿Y por qué dice eso? Dice, porque con la misma lengua con que nosotros bendecimos al Dios y Padre, también maldecimos a nuestros hermanos o a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que si yo maldigo a algún otro hombre, estoy maldiciendo directamente a Dios, porque estoy maldiciendo la imagen de Dios.
Es como si usted se parara frente a un espejo y empezara a decir, usted sí que es bobo. ¿A quién está maldiciendo? ¿Al reflejo o a usted mismo? ¿A quién está tratando de bobo? ¿Al reflejo o a usted mismo? A uno mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Haga de cuenta que cada hombre que hay es un reflejo de Dios. Y por más malo que sea, usted debe aprender a frenar su lengua. Miren, vamos a leerlo, o lo voy a leer. En Santiago 3, el versículo 9 dice, con nuestra lengua, bueno, mentiras, lo voy a leer de donde toca. El versículo 9 dice, con ella, hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿qué dice el apóstol? Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Pero no lo entendemos porque no comprendemos el lenguaje. No entendemos a Dios. ¿Dios maldice a alguno? No. La Biblia dice, ninguno diga que es tentado de Dios, porque de Dios no proviene lo malo. Él no es tentado por el mal. Es decir, Dios es soberano, está por encima de eso. Y nosotros a veces maldecimos porque simplemente no entendemos, no hemos entendido lo que Dios nos quiere decir. Así como usted necesita entrenamiento para aprender otro idioma, el que sea, inglés, francés, alemán, el que sea, así también necesita un entrenamiento para entender lo que Dios está diciendo. Pero ¿cómo nosotros podemos entender a Dios o ser entrenados en el entendimiento del lenguaje espiritual? Solamente con la Biblia. Solamente con la Biblia. Mire, pase al capítulo 4 de Santiago, por favor. Dice el versículo 2: codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Y pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus propios deleites. Santiago 4, versículo 3. Voy a pasar al 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye inmediatamente, que no dice inmediatamente, pero es así, enemigo de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Nosotros ardemos de ira o de envidia por dentro, por el que otro alcanzó, el que otro tuvo, el que otro logró, y nosotros queremos lo mismo, ¿cierto? Y dice, no lo tienen porque no piden, pero cuando piden, ¿qué pasa? Pedimos mal. ¿Y sabe por qué pedimos mal? Porque simplemente no hablamos el mismo idioma. No hablamos el mismo lenguaje. Y necesitamos aprender el lenguaje del Espíritu para hablar conforme a lo que Dios anhela, conforme a lo que Dios quiere. En Romanos, cuando lo leímos en Romanos 8 más adelante, unos versículos más adelante, dice que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros no entendemos o no conocemos. La voluntad de Dios. No la sabemos, no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Por eso es que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Recuerda cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos pedir, ni siquiera por nosotros mismos, no sabemos. ¿Usted cree que lo que pide está bien? Claro, porque para usted está bien ganar más plata, vivir en un mejor barrio, tener un mejor carro. Pero no sabemos si eso realmente es la voluntad de Dios. No lo sabemos, no lo entendemos. Yo he tenido que aprender a entender que lo que yo tengo en el momento es lo que Dios quiere que yo tenga. No que me conforme con eso, sino que sea agradecido con lo que tengo, porque lo que voy a alcanzar más adelante va a tener que ser una muestra de lo que ya aprendí con lo que tengo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando usted está en el colegio, primero en matemáticas aprendemos a sumar y a restar, ¿cierto? Y luego de sumar y restar, ¿qué nos enseñan? A multiplicar y a dividir, ¿verdad? Yo podría aprender a dividir sin saber sumar, de ninguna manera. Yo necesito seguir un conducto regular, unos pasos, ¿cierto? Y primero me enseñan con números, y luego enseñan ¿qué? Números y letras. Y empieza el dolor de cabeza porque ¿cómo sumo letras? Lo peor de todo es que después, si usted sigue estudiando matemáticas, los números son lo de menos. Van a ser solo letras, ¿sí? Y entonces, si yo no aprendí a sumar números, ¿cómo voy a aprender a sumar letras? Y nuestra vida tiene que ser así. Yo no le digo que usted deba entender o aprender el idioma espiritual de la noche a la mañana. No es así. Debemos ser ejercitados. Pablo mismo lo dice, ¿cierto? Yo cuando era niño hablaba como niño. Es decir, que vamos a tener que empezar a crecer diariamente en el conocimiento del lenguaje espiritual.
Y entiéndame esto, diariamente. Porque si recuerdan Jeremías, ¿qué era lo que decía? Esto es lo que yo quiero. Alábese en esto. ¿En qué? En que me entiendan. ¿Y qué es lo otro? Y que me conozcan, ¿cierto? Después de que nosotros empezamos a entender a Dios, ahí sí yo puedo empezar a conocerlo. Yo primero tengo que aprender a comunicarme con esa persona para poder entenderlo, ¿cierto? Tengo que entenderlo. Porque si yo no lo entiendo, ¿cómo lo conozco? Miren, ¿dónde estás? Osquitar, ¿cuántos años nos conocemos? ¿Hace cuántos años? Como 15 años. ¿Nos vemos cuántas veces a la semana? Bueno, ¿cuántas veces a la semana más o menos nos vemos? ¿2, 3? Como tres veces. ¿Tú puedes decir que me conoces? ¿Sí o no? Bueno, él sí me conoce, yo no lo conozco. Yo no conozco a Oscar, yo no sé cómo duerme, yo no sé qué pijama usa, yo no sé qué es lo que le gusta comer, no lo conozco, ¿sí? Llevamos más de 15 años de conocidos, más de 15 años de habernos que nos presentaron. Nos vemos más de 3 veces por semana, o por lo menos 3 veces por semana. Si viernes que ensayamos, el sábado en la reunión de jóvenes y el domingo en la iglesia. Nos vemos muchos días, pero todavía no lo conozco. ¿Los novios se conocen? ¿Los novios se conocen? No, uno de novio no sabe lo que se va a enfrentar. Uno de novio no sabe. No, o sea, no lo digo mal, ¿sí? O sea, uno cree, uno no alcanza a dimensionar esa bendición, esa maravilla. ¿Los esposos se conocen? ¿Después de cuántos años puede usted decir que conoce a su esposo? ¿En el primer año lo conoce? No, en el primer año no lo conoce. ¿En el segundo año? Tal vez. ¿Y en el tercero? Más o menos, ¿sí? Ya después del quinto, mire, ya después del quinto ya peló el cobre, eso sí, ya no hay nada que hacer. Póngame atención a esto. Dios quiere que nosotros lo entendamos, pero que lo conozcamos. Pero yo no puedo conocer a Dios si primero no lo entiendo, no sé cómo me habla, no entiendo su lenguaje, y segundo, no me veo con Él por lo menos todos los días. Yo tengo que acercarme a Dios todos los días si lo quiero conocer. Ustedes mismos dijeron que los esposos con 1 año de convivir no se conocen. No se conocen. Uno no se alcanza a conocer con una persona viviendo todos los días de 1 año, durmiendo y despertando con esa persona, no lo alcanza a conocer. No lo alcanza a conocer. ¿Cuánto más con Dios, cierto? ¿Cuánto más con Dios que realmente nosotros con nuestros ojos físicos naturales no lo podemos ver? No lo podemos ver. Por eso es que usted necesita una comunión con Dios, una comunión. Y no me refiero a hacer la primera comunión, sino es un convivir diario con Dios. Primero entiéndalo, sepa lo que Dios está diciendo. ¿Cómo va a entender a Dios? Pues lea la palabra, empiece a entender el lenguaje espiritual, cómo habla Dios, cómo es Dios, ¿cierto? Usted tiene que entender cómo actúa Dios para empezar a decir, claro, Dios está actuando así, así, así. Y entonces yo ya empiezo a entender cómo es que Dios habla. Pero luego yo necesito conocerlo. Y para conocer a Dios yo necesito acercarme a Él todos los días, ¿sí? Y es como una relación de nosotros. Ahora, ¿con qué propósito Dios creó al hombre? ¿Cuál es el propósito principal de crear al hombre? Relacionarse con Él. Pero esa relación, ¿cómo es? Es una relación personal porque es entre 2 personas. Ahora, ¿cuántos aquí son casados? Muy bien, todos los que son casados sabemos que nuestra relación con nuestra esposa o nuestro esposo no empezó de la noche a la mañana, ¿o sí? ¿Cierto que no? A veces empezó en menos. Por ejemplo, con mi esposa, a mí ella me caía muy mal cuando la conocí. Terriblemente mal. No me la soportaba. Yo decía, una chinita tan picada. Esa chinita tan picada. Porque era una niña, tenía como 14 años. Y yo decía, no, es muy picadita, eso no me cae mal. Me la presentó mi mejor amigo y yo le dije, sí, bueno, listo, chévere, siga usted con ella. Pero luego empieza a compartir, o empezamos a compartir con el grupo de amigos, ¿cierto? Y hay cosas que le empiezan a uno a llamar la atención de esa persona, ¿sí? Cualquier cosa.
Por ejemplo, cómo el viento juega con su cabello. O, o como cuando ella va caminando las palomas vuelan en cámara lenta. No sé, cosas así, o sea, simples y triviales para cualquier mortal. Ese tipo de cosas son las que hacen que nos empecemos a fijar un poquito más, ¿sí? Está en el grupo de amigos, todos. Es un combo grande, amigos. Pero luego hay algo que me hace a mí fijar la atención en esa persona. O sea, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Sí, cierto? Así empieza, o así empezamos. Papá y mamá dice la canción. Y luego, entonces ya empiezo a querer sentarme al lado de ella, ¿sí? A que me dé el número telefónico. En esa época el número telefónico no había ni WhatsApp, ni correo, ni nada de eso, era el número telefónico. Entonces empezamos a querer compartir y si yo me asomaba por la ventana y la veía abajo con mis amigos, yo pedía permiso para bajar y estar. Mamá, ¿puedo salir? Me dejaba salir y entonces yo empezaba ya como a querer estar, compartir más tiempo con ella, a tratar de conocer, ¿sí? Al comienzo uno no habla el mismo idioma, nos gustan cosas diferentes, ¿cierto? Y empezamos nosotros a compartir más tiempo. Y entonces ya luego empieza el detalle, ¿cierto? El chocolate, la flor, ¿no? A dedicar la canción. Ay, no, nunca lo hicieron. Están cursillo, ¿sí? Nunca lo hicieron, nunca les regalaron una chocolatina, un dulcecito, ¿no? Y empezamos a tener una relación más cercana, ¿sí? Entonces ya empezamos con las conversaciones telefónicas de una hora, de hora y media, del cuelga tú, no tú, cuelga tú, no, cuelga tú. Y empezamos a tener ese tipo de relación más cercana, ¿sí? Empezamos a que cuando suena el teléfono, el corazón salta y brinca, las mariposas en el estómago, ¿sí? Son mariposas, lo que uno siente en el estómago. Y porque llama a esa persona o porque la va a ver, luego la cita, ¿cierto? A comer, a ver una película. Se genera y se empieza a crear una relación, ¿cierto? Y yo empiezo a tratar de conocer lo más superficial por ahora, ¿cierto? Sus gustos, qué color le gusta, qué comida le gusta, cómo le gusta que se vista o cómo le gusta que yo me vista, ¿cierto? Esas cosas superficiales las empezamos a conocer, pero es un camino que se debe recorrer. ¿Cuánto tiempo? No sé, ¿cuánto tiempo usted puede decir que duró su amistad con su esposa? ¿Sí? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2? ¿Un año? ¿O 2? ¿O cuánto tiempo duró ya luego el noviazgo? ¿Sí? ¿Cuánto duró su noviazgo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿6? ¿Un año? Porque usted ya empieza a conocer a esa persona, cree que la conoce. Pero cuando se casa, ¿cierto? Cuando se casa es otro planeta totalmente diferente, porque uno dice, yo creía que la conocía, pero realmente no, ¿sí? Realmente no nos conocemos y se ríen porque saben que es verdad, ¿sí? Realmente no nos conocemos, y empezamos en la convivencia diaria a conocernos, a empezar a entender cómo es que duerme, cómo es que yo duermo, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cuáles son realmente sus gustos, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente le ofende o qué es lo que realmente la enamora? Empezamos a conocernos más profundamente. Lo mismo va a pasar con Dios, exactamente lo mismo. Por eso es que cuando usted llega a la iglesia hay algo que se llama el primer amor, ¿sí? Usted llega a la iglesia o llega a Cristo y por primera vez siente algo que nunca antes había sentido, y es lo que usted llama el primer amor. Y con ese primer amor usted quiere contárselo a todo el mundo. A todo el mundo le quiere contar de Dios. A todos, a sus vecinos, a sus amigos, a su familia. Lo tachan de loco, de aleluya, pandereta, lo que sea. Pero a usted no le interesa porque usted está enamorado de Dios. Su corazón late incontrolablemente por Dios. Cada vez que usted llega a la iglesia, a cualquier reunión y canta una alabanza o canta una canción, sus ojos se llenan de lágrimas, no puede levantar más sus manos porque no le alcanza para más, pero usted quisiera poder levantar más sus manos porque ama a Dios, porque está enamorado de Dios. Y ese es el enamoramiento. Ese es nuestro primer paso en querer conocer a Dios. Luego usted empieza a descubrir las maravillas de Dios en su palabra, ¿cierto? Y empieza a leer y no puede creer que Dios haya hecho esto o aquello, o que pueda llegar a hacer esto o aquello por usted mismo. Pero luego, más adelante, usted empieza a profundizar en Dios y a conocerlo más personalmente. Y es cuando Dios empieza a decirle a usted, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar aquello, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. Y es cuando empieza a doler esa relación.
Es cuando nosotros ya queremos decir no, no más. Pero amamos tanto a Dios que no nos interesa dejar eso, sino que seguimos. Y va a ser paso a paso. Nuestra relación con Dios tiene que construirse paso a paso. Pero así como con Oscar, por ejemplo, que nos conocemos hace tantos años, si yo me veo con él cada fin de semana, ¿cuánto podríamos llegar a conocernos? ¿Realmente cuánto? Muy poco, si acaso lo superficial. Si acaso saber que a Oscar le gusta comer, o que a Oscar le gusta dormir, o que a mí me gusta comer, o que a mí me gusta dormir, o cosas demasiado superficiales, no habría conocimiento. Por eso es que nosotros no entendemos a Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? No entendemos a Dios porque nuestra relación con Dios es distante. Es una relación distante. No me he acercado a Dios realmente, y por eso mi relación con Él es de lejos. Y solamente conozco lo que puedo llegar a conocer. Como Job, que dijo: yo conocía a Dios por lo que me habían contado, ¿sí? Él lo dice como de oídas te había oído. Es decir, lo que me habían contado de Dios es lo que yo sabía, pero realmente no lo conocía. No entendía ni sabía quién era Dios. Acompáñeme por favor al Salmo 9, verso 10. Mire lo que dice el verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste ¿a quiénes? A los que te buscaron, ¿sí? Salmo 9, verso 10. En ti confiarán los que ¿qué? Conocen tu nombre. Este conocer tu nombre no es que yo sepa Dios, sino conocer a Dios, ¿sí? Conocer a Dios. Eso es lo que quiere decir ahí. En ti confiarán los que te conocen, los que conocen a Dios. Solamente ellos pueden confiar en Dios. Por eso es que nosotros a veces nos angustiamos, nos desesperamos, la deuda, el problema, el lío, lo que sea, ¿cierto? Y nos angustiamos y nos estresamos y entonces nos desmayamos y nos enfermamos porque no conocemos a Dios, y como no lo conocemos no podemos confiar en Dios, ¿sí? Confiar en Dios. Acuérdense tantas cosas o tantas historias que cuenta la Biblia acerca de hombres que confiaron en Dios. Uno de esos, Moisés confió en Dios. Otro, ayer lo estudiamos con los jóvenes, Noé confió en Dios, ¿sí? Él le creyó a Dios. Abraham también confió en Dios. José confiaba en Dios. El mismo rey David, ¿sí? Confiaron en Dios. Y esa confianza en Dios es lo que y ese conocimiento de Dios es lo que les permitió a ellos tener confianza. Pero mire lo que sigue diciendo ahí. Dice: por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste ¿a quiénes? A los que te buscaron. A los que te buscaron. Y es algo que nos falta a nosotros realmente. Buscar a Dios. Buscarlo de todo nuestro corazón, ¿sí? Como lo dice la palabra, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Buscarlo. En el momento en que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón, en ese momento podemos empezar a confiar en Dios. A confiar. Por ejemplo, yo le digo: pastor, algo, ¿usted le quita el sueño las deudas? ¿El recibo que llega? No. A mí tampoco, yo también ya aprendí eso. ¿Difícil aprenderlo? Sí, muy difícil. Pero cuando empezamos a entender que es Dios el que nos da, de Él provienen todas las cosas, el que nos suple todas las cosas, ya uno dice: llegó el recibo. Al comienzo trataba uno como: no, ya, tranquilo. Esta deuda es de Dios y Él me da para pagarlo. Él me da el trabajo, o Él bendice el fruto de mi trabajo, y con eso yo puedo pagar mi recibo, ¿sí? Porque así es Dios. Dios, ¿usted ha oído ese refrán que dice que todo niño nace con un pan debajo del brazo? ¿Qué quiere decir ese refrán? ¿Qué quiere decir ese refrán? Que si Dios le da hijos, le va a proveer para mantener ese hijo, ¿sí? O sea, no le va a dar el hijo y mire a ver cómo se bandeja usted, allá usted verá, no. Sino que si le da un hijo, le va a proveer para sostener ese hijo. ¿Verdad o mentira, papás? ¿Verdad? ¿Sí? Así sea huepanela, ¿sí? Pero por lo menos hay, ¿verdad? Así sea, pero no hay provisión para ese niño o para esa niña. Lo mismo pasa con nosotros. Miren, nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, Él es el que nos provee a nosotros. Nos da todas las cosas, ¿sí? Es más, Dios es tan bueno
que nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos. Mucho más. Él es así de abundante. Y lo aprendíamos nosotros cuando vimos la creación en el Génesis. Usted abre una papaya. ¿Cuántas semillas tiene una papaya? ¡Ush! ¿Cuántas maticas de papaya puede sacar usted de una papaya? Muchas. Dios es abundante, es sobreabundante, ¿sí? Usted, por ejemplo, abre una granadilla. ¿Cuántas semillas tiene una granadilla? Algunos se enferman de tanta granadilla. ¿Por qué? Porque Dios es así de abundante. A Él le gusta eso. Él es sobreabundante con nosotros, ¿sí? Y estoy hablando solamente digamos, de las frutas. Pero, por ejemplo, si usted planta una papa, ¿cuántas papas puede recoger de una matica de papa? Muchas papas, muchísimas, porque así es Dios. Él es sobreabundante. Miren, nos dio más aire del que podamos respirar. ¿O es que aquí a alguno le toca turnarse? A ver, no, aguante usted porque ahora me toca a mí. ¿Sí? No, más aire del que podamos respirar. En toda su vida usted no va a ser capaz de respirarse todo el aire que Dios le dio para que respirara. No va a ser capaz. Le dio más estrellas de las que pueda contar. ¿O no? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Millones de millones. ¿Cuántos se han puesto a contarlas? Y dice, mañana sigo. No alcancé, mañana sigo. ¿Cierto? Más cielo del que podamos ver. ¿Cuántos han podido ver todo el cielo completo? Nunca lo podremos lograr. Ni siquiera esos que dicen que han ido afuera al espacio y que ven la tierra desde afuera pueden ver todo el cielo en un solo vistazo. No lo podrían hacer. Siempre va a haber un lado oculto, ¿no? Nos dio muchas más cosas de las que nosotros podemos disfrutar. Pero nosotros necesitamos conocer a Dios. Porque no conocemos a Dios y nos angustiamos por las deudas, por los problemas, por el recibo que llega, por el arriendo, por la tarjeta. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos la sobreabundancia de Dios. Que nosotros también nacimos con un pan debajo del brazo. Si es que ustedes y yo somos hijos, ¿cierto? Todo niño nace con un pan debajo del brazo. Usted también tiene un pan debajo del brazo. Algunos como que ya se le pasó. Está con moticas, pero bueno. Pero todos tenemos la provisión de Dios. Miren, vamos a ir por favor al Salmo 91. Ese salmo que le gusta a algunas familias abrir la Biblia y tenerla ahí en un altar, ¿sí? Porque es más fácil tenerla abierta como un agüero que leerla como una relación. Salmo 91. Y vamos a leer el versículo 14. El versículo 14 del Salmo 91 dice: por cuanto en usted, ¿sí? Salmo 91, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también. Esto es Dios, ¿sí? Hablando, esto es Dios hablando. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto, ¿qué ha pasado? Ha conocido mi nombre, ¿sí? Una vez más como el Salmo 9, sí, el Salmo 9. Ha conocido mi nombre. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros realmente conocemos a Dios, entonces es que Dios dice, lo libraré. Yo también lo libraré. Cuando no conocemos a Dios es que nos como dice el refrán, ¿cierto? Nos recostamos bajo el árbol que más sombra nos dé, ¿sí? Entonces, como no conozco a Dios y como no sé su poder, toda su soberanía, toda su provisión sobreabundante sobre mi vida, no la conozco o no la he querido conocer, como quiera que sea, entonces yo voy y me recuesto en otra cosa, en el baloto, ¿sí? En el chance, en el gota a gota, ¿sí? Voy y me recuesto en ese, me refugio en ese, que yo creo que es el que me puede a mí librar, es el que me puede a mí sustentar, es el que me puede a mí salir de la situación difícil en la que estoy. Por eso es que nosotros nos volvemos idólatras y no nos damos cuenta en qué momento, ¿sí? Y nuestra vida empieza a buscar y a crear dioses y dejamos de ver a Dios. Acuérdense que Jeremías decía: alabes en esto el que deba de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Eso es lo que quiere Dios que conozcamos, que Él es Dios, Él, no hay otro, no hay otro. Necesitamos algo, Él, vamos a Él, pidámosle a Él, busquémosle a Él. Necesitamos alguna cosa, Él es Dios, no hay nadie más, ¿sí?
Ni el tío rico o la tía rica, ¿sí? Que no es el que me puede prestar, el que me puede hacer el favor, no, Él. Nos cuesta, claro que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque estamos separados de Dios. Y en esa separación de Dios lo que sucede es que nosotros mismos no somos capaces de entender la sobreabundancia de Dios. Y tenemos que ejercitarnos y empezar a conocer esa sobreabundancia de Dios. Tenemos que empezar a entender. Nosotros lo estamos estudiando ahora con Moisés y el pueblo cuando sale de Egipto, que no entiende y no conoce a Dios porque no sabe lo que es pedirle a Dios. Y tiene que empezar a ejercitarse en eso que es pedir a Dios, al único. Él es Dios, ¿cierto? Como lo dice acá, mire. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Si usted y yo, además de entender a Dios, empezamos a conocerlo, Dios va a empezar a ponernos en alto. Y no solamente eso, sino lo que pasa en la primera parte del verso. Dice, Él nos librará. Él nos librará. Pero ¿qué tiene que pasar para eso? Vaya conmigo al versículo 1. De ese Salmo 91, versículo 1. Mire, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dos palabras importantes ahí: habitar y, ¿cuál es la otra? Morar. ¿Qué quiere decir habitar? Mire, yo me acuerdo que cuando yo me ennovié, cuando yo me ennovié, a veces yo iba a mi casa solamente a dormir. Salía a trabajar y salía de mi trabajo a visitar a Johanna y llegaba a mi casa tipo 10 de la noche, 9:30. Y mi mamá me decía, claro, el hotel, solamente le interesa venir a dormir, ¿sí? ¿Estaba habitando en mi casa? Ya no estaba habitando en mi casa, iba a dormir, ¿sí? Me hospedaba en mi casa, no dormía allí, ¿sí? Dormía allí, solamente iba a dormir. Dormía, me bañaba y salía, porque ni comía, a veces ni comía ya. Pero entonces, eso, lo que Dios dice aquí es, tiene que habitar, ¿cierto? Habitar al abrigo del Altísimo. Tenemos que entender que nuestra relación con Dios, para que lo podamos conocer, ¿cómo debe ser? Personal y diaria. Yo no puedo habitar en un lugar si no voy 2 o 3 veces por semana solamente, ¿sí? Si yo voy a un lugar 2 o 3 veces por semana, ¿qué soy? Un visitante. Estoy de paso, soy un visitante. Pero si yo habito, esa palabra habitar implica una vida diaria, algo que se hace todos los días. Como usted, el que ya está casado, usted sí puede decir que habita en su casa, ¿sí? Porque todos los días llega a su casa. Esa es su casa. Usted sabe dónde están sus cosas, usted sabe que ahí duerme, come, ¿cierto? Que ahí ve televisión, lo que sea. Y la otra es morar, que están directamente relacionadas. Morar, mire, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué va a pasar? Va a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede, o sea que es como todopoderoso, ¿cierto? Dios es todopoderoso. Cuando usted lo conoce, va a entender esta palabra. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted habita en su presencia, cuando usted habita bajo la sombra de su presencia, cuando usted empieza a morar en Él, va a entender lo que significa omnipotente, todopoderoso. Él todo lo puede. Todo lo puede. Y no es de ser concha, ¿no? Porque a veces somos conchudos nosotros, conchudos. Es decir, pues Él verá, Él me mandó esto, pues Él verá. No es de esa forma, eso no es confianza, eso es descaro, ¿sí? Eso es descarado. Es decir, yo no estoy confiando, estoy tentando a Dios. Eso es lo que quiere decir, tentar a Dios. Es decir, pues Él verá, pues si Él me mandó aquí, pues Él verá. Yo no sé. Eso es tentar a Dios, porque es no creer que Él puede ser suficiente o poderoso para librarme de esa situación en la que me puso. Pero cuando yo confío en Él, cuando yo realmente lo conozco y confío en Él, estoy seguro en mi corazón que Dios lo puede hacer, porque Él es Dios. Ahí yo entiendo y conozco ya que Él es Dios. Y eso, iglesia, cuando usted entienda y conozca que Él es Dios, créame, de verdad se lo digo de todo corazón, su vida va a cambiar. Toda su vida va a cambiar, va a dar un giro completo. Usted ya no va a tener preocupaciones, sino que usted va a andar en la paz del Señor.
Usted ya no va a tener que andar regañando a uno o al otro, o maldiciendo o maltratando. No, porque en su vida va a empezar a haber amor, y ese amor es el que le va a permitir a usted tratar a los demás con amor. Diferente, diferente. Cuando usted entiende y conoce a Dios, entonces usted va a entender el poder real del Todopoderoso. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que lo podemos decir de labios, pero nuestro corazón no está, no lo hemos asumido aquí en nuestro corazón. No hemos entendido que Él es el que nos puede librar de todas las cosas, ¿cierto? Como lo dice la palabra. Miren, hay un verso que me gusta mucho y dice: ¿cuánto más Dios, que dando o que dio a su Hijo, a su único Hijo, no nos dará junto con Él todas las cosas? Es decir, si ya dio lo que más podía dar, que era su propio Hijo, por nosotros, ¿por qué no nos va a dar el resto de las cosas? ¿Ah? ¿Acaso Dios es tacaño? Aprendimos que no. Dios no es tacaño, nos dio más aire, más estrellas, más cielo, todas esas cosas, de más, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí se podrían? Bueno, no digo nada de eso, pero bueno. Dios es supremamente sobreabundante, nos da mucho más de lo que necesitamos, pero no queremos entenderlo, no queremos conocerlo, y ahí es donde está nuestro problema. Como no entendemos o no queremos entender, ni tampoco queremos conocer que Dios es así de sobreabundante, entonces es que empiezan nuestros problemas. Nuestra envidia, nuestro orgullo, nuestra falta de paz, nuestra angustia, el estrés, el mal de este siglo lo llaman, ¿no? Claro que viene desde el siglo pasado, pero bueno, lo llaman el mal de este siglo, el estrés. La gente se estresa, se angustia por esto, por lo otro, por aquello. ¿Por qué? Porque cree que le toca a él solo. No es así. Aquí lo dice: conozca a Dios, entienda a Dios, y usted entonces va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a reunirte con nosotros en Pasión por su presencia. Todos los domingos desde las 9 de la mañana, los sábados en Jóvenes desde las 4 y los miércoles desde las 7 p.m. Este es el mapa donde puedes encontrarnos. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y no olvides suscribirte a este canal. Todos los links en la descripción.